Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tesis. Hola, Ricardo. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Feliz de estar acá. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. Medicina regenerativa. Vamos a hablar del tema. Bueno, también vamos a hablar de las alergias, Ajá. ¿sí? Todo tipo de alergias y ¿Dolor de espalda, lumbalgia? lumbalgia. ¿Te dabas ahí con un dolorcito? Sí, como que estábamos ahí. Ahí, te dolía. Vamos a hablar del tema. Entonces, ¿arrancamos? ¿Te parece? Arrancamos. Dale. Bueno, Verónica, acá estamos con el doctor Pablo Moreno Ajá. para hablar de alergias, ¿sí? Es especialista en inmunología y en alergia, así que tenemos acá al especialista para que nos cuente cómo es el tema de las alergias ahora en primavera. Si se incrementan, ¿Y si qué hay es, más. no? ¿Qué es tener alergia? Está muy bueno lo que vos preguntabas, porque cuando uno habla de alergias, engloba un montón de patologías, de enfermedades. Uno puede tener síntomas en la nariz, estornudar, tener moco, se llama rinitis. Uno puede tener problemas a nivel de los pulmones, de los bronquios, se llama asma. Uno puede tener eso que vos me mostrás, que se rasca, que se puede manifestar de diferentes maneras, con una historia, por ejemplo, la dermatitis atópica, o también con procesos de urticaria. Y si bien es cierto que en la primavera por distintas condiciones aumentan los síntomas de la alergia, por el calor, por la humedad, esos cambios climáticos van a inducir a que aparezcan síntomas. Y hay que hacer una clarificación. Uno puede ser alérgico todo el año, que se llama perenne, y que está sensibilizado a los ácaros del polvo. Los ácaros del polvo conviven con nosotros en la casa, en las alfombras, en los peluches, en las revistas, en los libros, y es un ambiente donde uno tiene que, si tiene el diagnóstico confirmado de que uno de esos síntomas, la rinitis, el asma, la urticaria, la dermatitis atópica, está relacionado con los ácaros, es conveniente aprender a cuidar el medio ambiente. Es el más pequeño medio ambiente donde uno vive, ¿no? Sobre todo el cuarto, ¿no? Uno duerme variable, 5, 6, 7, depende de cada quien, ¿no? Y por otro lado también está a partir de la primavera la aparición de los pólenes. Cada especie de planta tiene un polen que generalmente aparecen en esta estación, ¿no? Y acá en Buenos Aires es muy común que aparezcan en todos lados, sobre todo en Palermo, que está culminado de un árbol que es el plátano, que es una especie exótica que larga también, más allá del polen, larga una pequeña partícula que se llama espícula, que cuando se pega en la mucosa del ojo, mucosa es lo que recubre como una piel, pero dentro del ojo, de la nariz, de la boca, y cuando emite esa pequeña partícula y se pega, que biológicamente tiene esa función, va a irritar y va a producir síntomas. Y esos síntomas entonces va a depender, digamos, ¿y por qué a algunas personas le da urticaria, a otros le da rinitis? ¿A qué se debe? Está muy buena la pregunta, pero no tengo una buena respuesta. Porque las formas de manifestarse, la alergia es una enfermedad generalizada. Cada uno genéticamente es una razón, el medio ambiente es otra razón, los cambios alimentarios es otra razón. La alergia es multifactorial. No hay una causa por la cual uno pueda presentar alergia, ni tampoco hay una edad. Es habitual que los niños sean más prevalentes, es decir, en términos médicos, que tengan más cantidad de casos que los adultos, pero ni los adultos mayores están exentos de tener ningún cuadro de alergia. Doctor, ¿y cuándo me tengo que preocupar por un caso de alergia? No sé, si se me empieza, uno ve las películas, ¿no? Que se les pica una abeja y se empiezan a hinchar. Bueno, esa es una situación extrema, Okay. Se llama un shock anafiláctico. Pero ¿cuándo te tenés que preocupar? Cuando afecta tu calidad de vida. Okay. Cuando vos por tu rinitis, ustedes que están expuestos a las cámaras tienen la nariz colorada y tienen mucha secreción y les pican y estornudan y van manejando y uno estornuda y cierra los ojos y puede tener un accidente de tránsito, y después afecta el sueño. El paciente que tiene rinitis no duerme bien porque tiene la nariz obstruida y ese paciente no descansa y al otro día tampoco tiene rendimiento laboral. En el asma es una enfermedad que lamentablemente aún sigue habiendo muchos pacientes que no tienen controlado su asma, porque yo siempre digo que uno puede estar sin comer varios meses, 2, 3 meses, puede estar sin agua
4 o 5 días, pero sin aire uno no puede vivir más allá de unos pocos minutos. Y el asma es una enfermedad inflamatoria de los bronquios que está relacionada en un gran porcentaje, casi el 70 al 90%, con los síntomas de la alergia. Entonces, si uno tiene un asma y el médico especialista le dijo esto es un asma de origen alérgico, como es la gran mayoría, tiene que seguir un tratamiento. Y también uno hace un tratamiento preventivo, porque es muy bueno como decís, ¿cuándo me preocupo? Porque a veces los síntomas son leves, pero también la alergia es una enfermedad progresiva. Claro, No dejar que vuelve avance, de por claro. sí, no vuelve de por sí. Y también hablar de alergia, uno habla de un montón de cosas. Alergia a la picadura de insectos, alergia a los medicamentos. Ahora ha estado inclusive el Ministerio de Salud lo ha determinado que es un síntoma que ha preocupado la rinitis en el caso para preocuparse en los síntomas de COVID. Por los barbijos también. No, por los síntomas se pueden mezclar con los síntomas de COVID. Y también ha estado el caso, cuando empezó la vacunación en Inglaterra, allá en diciembre del año pasado, que los primeros pacientes hicieron una reacción alérgica y preocupó mucho a los pacientes que tienen antecedentes alérgicos. Y siempre nosotros, de la Asociación Argentina de Alergia, hemos tratado de llevar calma. No son todos, son muy pocos casos. Hay que tratar por todos los medios de tener vacunarse, ¿no? Y un paciente que está detectado que es digamos, que su alergia está por contaminación en el ambiente que vive, digamos, ¿cuáles son lo que se le aconseja? ¿Ventilar, limpiar? ¿De qué manera esos ácaros, por ejemplo, se pueden minimizar? En los años por venir, la contaminación, porque hay dos tipos de contaminación. La que está por fuera de la casa, la que está por fuera de la puerta de la casa, que en inglés se llama outdoor, y esa es la contaminación que más nos va a afectar. En los años por venir, si uno no cuida, no se preocupa de que el medio esté limpio, de que evitar los motores de combustión, la fábrica, la tala indiscriminada, etcétera, etcétera, la contaminación medioambiental nos va a traer... La calidad del aire, básicamente. Claro, exactamente. Nos afecta la calidad del aire. Y también ese aire no solo afecta a nivel del pulmón, de todo, cuerpo, ¿no? Por supuesto. Está relacionado. Y después, el medio ambiente. Tenemos la mala suerte de vivir una pandemia que afecta a todo el mundo y que nos tiene a la mayoría recluidos en la casa. Y es bueno que uno tenga una buena higiene de donde pasa muchas horas. El lugar de estudio, de trabajo, la habitación, que ventile, que tenga una circulación de aire, clave. Muchas gracias, doctor. Ha sido un gusto. Muy interesante. Bueno. Pues vamos al video. Vamos a ver. Bueno, muy bien, estamos con el doctor Gonzalo Carate, él es hematólogo y vamos a hablar sobre cómo se pueden arreglar partes del cuerpo a través de la sangre. ¿Es así, doctor? Es así, sí. Esto, digamos, se conoce hace ya algunos años y se ha ido perfeccionando y avanzando mucho. Y consiste, bueno, un poco como decís vos, usar las propias propiedades y células sanguíneas en la reparación de algunas lesiones, por ejemplo, algunas lesiones osteoarticulares como artrosis, como ejemplo de enfermedad degenerativa, enfermedades de tendones y demás, en la que se usan las propiedades de las propias células sanguíneas del propio paciente inyectadas en un lugar específico y que permiten tener una recuperación y una rehabilitación más rápida de alguna lesión, ¿no? ¿Y de qué lugares propiamente se pueden extraer esas células? Bueno, estas células, concretamente me refería en el ejemplo anterior a las plaquetas, ¿no es cierto? Esto se conoce mucho como plasma rico en plaquetas. Eso, perdón, se usa para la estética. Claro, se usa mucho en estética también, justamente por las propiedades regenerativas, y se ha visto que en las lesiones que les contaba, osteoarticulares también tiene mucha regeneración, ¿no es cierto? Entonces ahí la sangre es un elemento a partir del cual se toman y se aíslan y se concentran estas propias plaquetas del paciente. Y también hay otras fuentes de terapia biológica celular, como pueden ser la grasa abdominal, ¿no es cierto?, a partir de la cual se separan las células progenitoras, que son una fracción muy, muy chiquitita, y en un proceso posterior se expanden en cultivo y se le vuelven a inyectar al paciente para también buscar la misma recuperación. También se usan las células de la médula ósea, por supuesto, donde ya es un poquito más compleja la obtención porque implica un procedimiento más invasivo que requiere anestesia y demás, pero la verdad que para la recuperación de algún defecto óseo, por ejemplo, en quirófano, la obtención de las células
por punción de cresta ilíaca, ¿no? De la médula ósea, se procesa la muestra ahí mismo y se obtiene una concentración de células progenitoras del propio paciente y que pueden ayudar muchísimo en la recuperación de una lesión. Doctor, ¿esto es a todas las edades o una persona, un adulto mayor ya es más complejo? Bueno, es muy buena la pregunta, porque la capacidad que tienen las células de un adulto mayor es menor de un adulto joven, lógicamente. Y esto me lleva, perdón, a otra pregunta. ¿Yo te puedo donar o me puede donar a mí un hijo o algún pariente más joven? Sí, ahí en ese caso no, porque interviene lo que es la inmunidad y el rechazo celular, con lo cual uno no podría, para este tipo particular de patologías, recibir células de otro. Pero del propio paciente, sin importar la edad que tiene, sí. Y lógicamente, como te contaba, la capacidad regenerativa de un joven va a ser mayor que la de un paciente adulto, ¿no es cierto? Así que eso es importante porque va ligado también a qué tipo de paciente uno indica estos procedimientos, ya que no son obviamente para todo el mundo. La indicación tiene que ser correcta, la evaluación previa al procedimiento también, para asegurarse de tener todo en condiciones, ¿no? ¿Y el tema de hernias de disco también se pueden tratar con este tipo de tratamientos o no se ha probado? Bueno, la patología de columna vertebral quizás es la que tenga menor cantidad de indicaciones, pero hay una en particular que es la discopatía degenerativa, en la cual sí hay algún beneficio del uso de plasma rico en plaquetas, ¿sí? Esto sí debe hacerse en quirófano con guía radioscópica, porque es un lugar muy sensible y uno tiene que estar seguro del lugar de la aplicación. Así que para columna únicamente eso sería. Sí. Doctor, llegado el caso, yo digo, bueno, yo me congelo sangre por si me llega a pasar algo. ¿Sería un buen protocolo a tener en cuenta? Es una buena opción y nosotros estamos pensando en incorporarlo justamente a raíz de los buenos resultados que estamos teniendo ahora. Pensamos que es una excelente posibilidad darle a los pacientes congelar, se llama criopreservar, ya sea su plasma rico en plaquetas o sus células, para que en una edad posterior, adultos o con alguna lesión, puedan usarse las propias células de cuando uno era más joven y con mayor capacidad curativa, ¿no? Sí. Y siempre, obviamente, se tiene que hacer en lugares habilitados. Obviamente que sí. Porque eso, por ahí Claro. alguno escucha a veces que el plasma lo utilizan en un montón de lugares. Sí, sí. Sí, es cierto eso. Sí, el lugar tiene que estar habilitado y la persona que lo procesa también debe estar debidamente calificada. Y aunque sea un técnico, debe estar debidamente supervisado por un médico. Y contar con los controles de calidad correspondientes. Es decir, si yo digo que voy a hacer plasma rico en plaquetas, significa que voy a tener una concentración de plaquetas al menos 60% superior a la concentración normal del paciente. Y debo tener algún control de calidad de esto. Sí, perfecto. Desde ya. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Súper ustedes. interesante, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos por allá. Dale. Bueno, estamos acá con Homero Díaz, él es kinesiólogo. Hola, Homero. ¿Qué tal? Bueno, Nos trajiste acá algo que tenemos todos. sí, en realidad trajimos una columna. Bueno, el tema de hoy era algo referido a estas estructuras que tenemos y bueno, vamos a desarrollar. Bueno, un poco de hablar de qué son las hernias de disco, digamos, cómo funciona. Sí, en realidad el tema por ahí que mayormente el 80 o 90% de la población padeció, que es el tema de las lumbalgias. Según la Organización Mundial de la Salud, obviamente es un índice que en algún momento de la vida hemos padecido o hemos consultado por este tipo de afecciones, ¿no? Algia es dolor. ¿Y lum? Zona lumbar o espalda baja para que por ahí Perfecto. entiendan. ¿Y qué es lo que le ocurre? ¿Y dónde estaría acá? Esto, permiso, voy a manipular un poquito. Esta es una columna completa. La zona lumbar sería la columna baja, que son 5 vértebras. Y bueno, el tema de algias, como vos bien dijiste, se respecta a dolor o un síndrome doloroso referido en esta zona, que puede irradiar hacia un miembro o hacia otro o de forma bilateral. ¿Y por qué a veces te duele la cabeza? Porque en realidad la columna, como bien la palabra lo dice, es el sostén del cuerpo humano. Y nosotros vamos a estar, digamos, con el componente blando, que es el tema de las cadenas musculares, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar, en tensión. Nosotros tenemos la parte posterior, que son músculos antigravitatorios, y en la parte anterior, que son músculos por ahí más dinámicos que los que son posturales. Entonces todo este acúmulo de tensión durante las actividades de la vida diaria se van retrayendo. Por eso todo está conectado desde el cráneo,
columna, extremidades, por cadenas musculares. Lo que se retrae en realidad es la cadena muscular. Y cuando, digamos, vos dijiste la palabra lumbalgia, ¿sí? Agarra de golpe, el paciente empieza a sentirlo por etapas. Sí, por lo general pueden ser de dos formas, o por un episodio traumático, que ya es un daño de la estructura instantánea, o por acúmulo de cargas. Siempre lo que hay que también respetar de la columna son los discos intervertebrales, que son los que van a sufrir el proceso degenerativo. Tienen un componente de cartílago, y todos sabemos que el cartílago es uno de los componentes que no regenera o que menos regenera. Entonces, estos discos se van deshidratando a medida que uno va desarrollando la vida. Entonces, dependiendo de las actividades que uno lleva, va a deteriorar en más o menor cantidad. O sea que estos entonces, discos. el tema cuando te duele es porque esto, que es como una gelatina que vos disminuye tenés. su altura, Que eso lo que te hace es te evita comprime, exacto, entre vértebra y vértebra. Estas son metámeras o terminaciones nerviosas. En realidad, Ok. de acá, todo lo interno es médula espinal. De ahí, yo siempre pongo el mismo ejemplo que es el de una fibra óptica que recibe información, ya sea aferente o manda información eferente. Desde la parte sensitiva, desde la parte motora, desde la parte visceral, que también tiene conexión nerviosa. Entonces, todo esto cuando se comprime refiere o dolor. O malestar. ¿Y cómo hacemos para que esto que entre hueso y hueso, el espacio. el espacio ese, esté bien con mucho líquido, como el BW40, ¿no? Esté De las hidratado, articulaciones. ¿Qué exactamente. sería? Sí. Por lo general, hábitos. Como en salud siempre hablamos de buenos hábitos o malos hábitos, la columna va a padecer lo que nosotros hagamos. Esto de forma preventiva se puede obviamente disminuir o se puede, digamos, mantener la columna sana desde lo postural. Ahora venimos de un episodio de pandemia, de mucho sedentarismo, de muchas posturas con el tema de por ahí hacer actividades en casa. Entonces, lo ideal sería corregir desde ese lugar, ¿no? Desde la parte de buena movilidad, buenos estiramientos, buen descanso. Acordémonos que al final del día esto se reduce en diámetro. Esto quiere decir que recibe una carga axial. Nosotros, cuando comenzamos el día después de un descanso, medimos una cierta cantidad de centímetros y al final del día eso disminuye en milímetros. Eso quiere decir que disco a disco se deshidrata. Por eso siempre está el chiste de que cuando uno va a una cita, que vaya temprano, porque al fin del día mide un poquito menos. Sí, siempre cuando lo estudiamos. Y vos dijiste que todo, digamos, la organización del cuerpo era hueso y músculo. Exacto, sí. Entonces, la importancia que tiene también toda la zona media para ayudar a esto, exacto, ¿no? Eso... la zona lumbar es una zona de transición de fuerzas entre miembro superior y miembro inferior. Y hay una disociación de fuerzas con el tema de las rotaciones. Entonces es fundamental tener una zona media anterior y una zona saludable posterior. No quiere decir entrenada, porque hay que tener en cuenta que los músculos posteriores ya están entrenados desde que nos levantamos. Entonces son posturales. Sí, una buena zona media anterior. Ok, entonces, para tener una buena calidad de vida, Exacto. no deberíamos tener sobrepeso porque el sobrepeso es grasa y pesa más. Claro. Exactamente. Esto obviamente Ok. va sufriendo modificaciones. Claro. Si uno pone de perfil esta columna, este es occipital, con sobrepeso La panza. aumentaría la compresión en Perfecto. discos intervertebrales. Claro. Y los abdominales entonces también bien Exacto. trabajados. Tónicos. Tónicos. Claro. Perfecto. Mantendrían un equilibrio entre la región posterior y anterior. Perfecto. Y cuando la gente, digamos, porque viene a veces al mostrador de la farmacia y manifiesta, no tengo dolor, pero tengo como un impedimento a moverme. Exacto, es una opresión o un espasmo muscular que refiere siempre en la zona baja de la Sí. columna. Ahí hay también algo para aconsejar, que siempre se dosifica calor, y el calor, si bien es sedativo, no va a hacer nada con el espasmo muscular. Al contrario, hay que poner un cold pack, un gel frío, previo a una medicación, ¿no? Sí, sí, Eso sí. sería lo ideal No, no. para no hacer una contaminación orgánica. Pero siempre con el frío. fármaco. Siempre frío. Siempre Aplicación frío. de 20 minutos, un gel de hielo. Antiguamente Que también, se dosificaba pero calor. también pero- se vende en la farmacia el gel de hielo. Sí, Exacto. sí. Y Exacto. también existen las almohadillas térmicas. Almohadillas digamos, térmicas, exacto. Pero siempre van a tener para este mayor tipo, efectividad con el Para Siempre una hielo. lumbalgia siempre el Antes frío, decían, digamos. dale calor. No. Exactamente. Es sedativo, es agradable, pero no te va a hacer nada con el espasmo muscular. Perfecto. Ahí. Muchas gracias, No, Doc. por favor, Nos muchas encantó. gracias a ustedes. Ya volvemos.
Simmons, descansá en primera clase. Bueno, estamos acá con Marlene Gómez, nutricionista. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola, Para hablar Vero. de qué debería desayunar una persona que padece hipotiroidismo. Así es. Hoy vamos a hablar ¿Qué es sobre... hipotiroidismo? Bueno, es una enfermedad que lo que sucede es una disminución en la producción de la hormona T4 y T3. Tiene diferentes causas, pero hay un número bastante elevado de la población que la padece y se medican de por vida con levotiroxina. Y ahí viene el problema de qué desayunar, que muchos vienen ya con un tratamiento avanzado y sin embargo no lo saben. Por ejemplo, el tema de la fibra. Deben evitar alimentos que tienen fibra porque eso hace que no se absorba la levotiroxina. Entonces ya no es el mismo efecto. ¿Y qué tendría fibra de lo que hay acá? Bien, por ejemplo, si desayunan panes o sándwich tostados, por ejemplo, estos que tienen salvado o panqueques de avena, deberían evitarlo por pan blanco o galletas de arroz, que no contienen tanta cantidad de fibra, entonces sería lo ideal. Lo mismo con la fruta, deberían evitarla en el desayuno y que sea como colación o durante el día, no hay drama. Lo que yo siempre les indico es que a veces, si prefieren desayunar alimentos con fibra, lo que pueden hacer es, por ejemplo, poner el despertador 5 de la mañana, tomar la medicación, debe pasar por lo menos 2 o 3 horas y recién pueden desayunar. Entonces, si alguien se levanta a las 7, 8... ¿Y es necesario tomar la medicación temprano? Sí, tiene que ser en desayuno, a la mañana, ok, exacto. ok. Sí, a su vez tiene que estar dosificada muy justa el tema de la... Claro, de eso la, lo por eso hace- es que la Y es de por vida, disponibilidad... aparte. De por vida, Sí, claro. se va ajustando las dosis, por eso es que es muy importante el tema de que Del la co- dosis, digamos, que se está dando se absorba bien, diríamos. Exacto, sí, porque muchas veces sucede eso, que consumen alimentos con fibra, entonces no les hace el mismo efecto y bueno, siguen. ¿Y lácteos? Los lácteos sí los pueden consumir, eso no hay drama. El tema de los cereales, por ahí es preferible evitar los que tienen fibra por cereales los comunes y que no sean integrales. Tema frutos secos también contiene fibra en la cáscara, entonces también deberían pasarlo como colación, sería una buena idea, a Es decir, menos... pasarlo a las 10 de la mañana, diríamos. Exacto, sí, tal cual. corres A un poco menos del que tiempo. consuman 5 de la mañana el despertador, pastillita y vuelven a dormir hasta las 7. Pero bueno, la Claro, mayoría bueno, lo hace pero cuando es se una opción. levanta. Y la absorción Exacto. con el tema de jugos de naranja, manzana, todo eso. Tiene, bueno, pomelo, tiene algunos... sí, tiene, en realidad tiene Fibra, aporte de claro. fibra, pero no tanto como consumir la fruta entera. Entera. Eso siempre va a aportar más. Entonces, podría ser un jugo quizás, pero mejor si lo dejamos para más adelante. Perfecto, pasadas las entonces horas. puede ser huevos revueltos, una media luna. Proteínas, exacto, cualquier harina tipo blanca, está ningún bien. problema. Sí, en eso no hay ningún problema. Evitar los productos integrales y todo lo que sea cereales integrales, frutas. Perfecto. Bueno, Bien. buenísimo. Bueno, Bárbaro. muchas gracias. Gracias Muchas a gracias. ustedes. Bueno, ya volvemos. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Bueno, buenísimo el programa de hoy, la verdad. Cuidarse la espalda, que es clave, ¿eh? Sí, el tema de hacer actividad física, siempre los hábitos saludables, la gente que desayuna y que se cuida también. Sí, claro, con el tema del hipotiroidismo, qué bárbaro, Sí, ¿eh? sí. Como Así que- muchos tratamientos fracasan. Muy interesante el programa de hoy, me encantó. Bueno, síganos en las redes. Dale, y nos vemos el sábado que nos viene. vemos. Dale.